Ya, mira. Te voy a explicar cómo se hace esta cosa. Con un color verdecito. Ya. Cierto que tenemos el grafo, un PDMC normal donde tenemos oferta, demanda, arcos. Estos son los pesos de los arcos, ¿cierto? Que corresponden al C y J. En este caso es el C1, 2, ¿cierto? Lo que tienes que hacer primero que todo es plantear una solución factible inicial. Es decir, una solución factible quiere decir que satisface todas las demandas. No necesariamente es la solución óptima. Recuerda que la solución óptima es una solución factible. ¿Sí? ¿Cuál es una solución factible? Es esta, por ejemplo, donde yo envío del arco 1, 2, ¿cierto? 10 unidades, donde se satisface la demanda, y luego yo envío de 2 a 3, 8, donde también se satisface la demanda, y donde yo envío de 3 a 4, 7. Como acá no hay demanda, es nodo de paso. Entonces todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿cierto? Entonces yo envío de 4 a 5, 2, satisface la demanda, y luego envío el resto al otro nodo. Uno de los supuestos que trabaja esto es que es un problema balanceado, es decir, que la oferta va a ser igual a la demanda. En el caso donde la oferta es mayor o menor a la demanda, tienen que crear un nodo ficticio y todo eso. ¿Sí? Bueno, mira, tienen que recordar esta fórmula, que esta es la fórmula del costo reducido a través de las variables duales. ¿Sí? Y tienen que recordar que el costo reducido de las variables básicas es igual a 0 y que el costo reducido de las variables no básicas es distinto que 0. Mira, si no recuerdas lo que es una variable básica o no básica, las variables básicas son aquellas que pertenecen a la base. Es decir, aquellas donde su flujo, recuerda que la variable x y j es el flujo. Es el flujo que circula por el arco IJ. Es distinto que 0. En nuestro caso, la solución factible inicial, nuestras variables básicas es x1,2, x2,3, x3,4 y x4,5 y x5,6. ¿Sí? Que están acá. Eso quiere decir que el costo reducido, ¿cierto? El costo reducido, con ese sombrerito, es igual a 0. Por lo tanto, esta expresión se reduce a esto, que 0 es igual al costo del arco menos la resta de sus variables básicas. Perdón, las variables duales. Y si lo despejamos, podemos decir que el costo reducido es igual a la diferencia de las variables duales asociadas. ¿Sí? Eso es lo primero que todo. Entonces lo que tú tienes que hacer es calcular. Lo primero es calcular el valor de las variables duales. ¿Sí? Lo segundo es calcular el costo reducido de las variables no básicas. Eso es lo que tienes que hacer. Luego hay que ver la variable que entra y finalmente la variable que sale. ¿Ya? Mira, aquí lo hicimos. Primer paso, calcular las variables duales. Sabemos que el costo reducido del arco 1, 2, el 1, 2, acá está, es 2, ¿cierto? Entonces anota 2. Es igual a la resta de sus variables duales. Y lo mismo para las variables básicas, ¿cierto? La variable básica 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 y 5, 6, las que están acá. Entonces, tienes esto. Si te das cuenta, tienes un sistema de ecuaciones donde tienes 5 ecuaciones y 6 variables. Esto te quiere decir que tienes muchas soluciones para el sistema. Por lo tanto, tú fijas una variable cualquiera de forma arbitraria, 0, para ahorrarte problemas, y despejas el resto de los valores. Yo lo tengo acá, lo hice. No sé si me equivoqué, pero da lo mismo. Entonces ya. Por ejemplo, si pi1 vale 0, ¿cierto? Voy acá. Entonces pi2 vale menos 2. ¿Sí? Y así, tienes que encontrar los valores de todas las variables duales. Una vez hecho esto, recuerda que tenemos que calcular ahora el costo reducido de las variables no básicas, que dijimos que no es 0, ¿cierto? Ya que está. Si te das cuenta, las variables no básicas son aquellas que no pertenecen a la base. En nuestro caso es el arco 1, 3, ¿cierto? El arco 2, 4 y el arco 4, 6. ¿Sí? Entonces están acá. Sabemos que la ecuación es el costo menos la resta de sus variables duales. Por lo tanto, el arco 1, 3, el costo es 4. Si nos vamos al grafo, el costo es 4, ¿cierto? Recuerden que esto representa C1, 3. Y tenemos el valor de las variables duales. Por ejemplo, pi1 sabemos que vale 0. Pi3 sabemos que vale menos 3, ¿cierto? Y aquí nos da un valor de 1.
Perfecto. Y eso lo tienen que hacer para el costo reducido de la variable 2,4 y del 4,6. Y en este caso, recuerden que el problema de PFMC, uno básico, normal, lo que hace es minimizar el costo. Estamos minimizando. Por lo tanto, la variable que entra a la base es aquella que tiene el costo reducido negativo o menor, ¿cierto? En este caso es esta. Si encontramos un costo reducido positivo igual a 0, ya no tenemos nada más que hacer y estamos frente a la solución óptima. Pero como es que tenemos un costo reducido negativo, entonces si entra esa variable va a mejorar el valor de la función objetivo, ¿sí? Por lo tanto, entra. Y aquí está. Sabemos que va a entrar este arco, 2,4, ¿cierto? Porque representa el costo reducido en negativo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que el flujo que va a entrar por este arco es un más G, o puede ser un más delta. No conocemos el valor, ¿sí? Pero ahora lo que tenemos que hacer es determinar qué arco o qué variable se va a hacer 0. Y yo acá recurro básicamente al balance por nodo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hagamos un balance para el nodo 2. Sabemos que todo lo que sale, ¿cierto? Según la ecuación de balance, todo lo que sale es x24 y x23, ¿cierto? x24 y x23. Tiene que ser menos lo que entra, que es esto, tiene que ser igual a menos 2, ¿cierto? Y para que esto se mantenga, entonces el arco 2,3 tiene que restar su más g, ¿cierto? Porque así se va y me quedaría 8 menos 10 igual a menos 2, ¿sí? Y lo mismo para este caso, que como es un nodo de paso, entonces todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Como acá entra un más g y sale un más 7, tiene que entrar a este lado un 7 menos g, ¿cierto? Algo que no mencioné fue que tienen que ver que acá se forma un ciclo cerrado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué variable sale de la base? La variable que sale de la base es aquella que si yo voy aumentando mi más g, esa variable se hace 0, ¿sí? Por ejemplo, si yo aumento, no sé, g igual a 4, ninguna se hace 0. Pero si yo aumento g igual a 7, esta se hace 0, ¿cierto? Porque quedaría 7 menos g, que 7 sería igual a 0. Entonces yo acá determiné que esta variable, perdón, este arco sale de la base. Puede existir el caso donde dos arcos salgan, sí, puede ser, pero se recomienda que solamente salga uno solo, ¿ok? Ya. Entonces, sabemos que el arco, cuando g vale 7, el arco x34 sale de la base. Por lo tanto, el x24, ¿cierto? El flujo va a quedar igual a más g, y g vale 7. Perfecto. Y el arco 2,4 va a tener un flujo de 1, porque recuerden que era 8 menos g. Luego tienen que volver a hacer lo mismo, calcular el valor de las variables duales para las nuevas variables básicas, que en este caso se incorporó al 2,4 y se sacó el 3,4, ¿cierto? Entonces forman de nuevo el sistema, asignan un valor arbitrario, ¿cierto? Y calculan el valor de las variables duales. Vuelven a calcular el costo reducido, ¿cierto? De las variables no básicas, que era esa y esa, ¿cierto? 3, 1, 3, 3, 4 y 4, 6. Y aquí nos da que todas son positivas, ¿cierto? Entonces estamos en el óptimo, es decir, que si cualquiera de estas variables entra a la base, lo que va a hacer es empeorar el valor de la función objetivo. Entonces nuestra solución va a ser esta, ¿cierto? Por lo tanto, la solución va a ser aquellas variables básicas donde x12 vale 10, x23 vale 1, x24 vale 7, x45 vale 7 y x56 vale 5, ¿cierto? Estos números que están rosados son los costos de los arcos. Como estamos minimizando, tienen que entregar el valor de la función objetivo, y como era simplemente minimizar el costo del flujo, tenemos que era 2 por 10, 20, 1 por 1, 1, 4 por 7, 28, 7 por 1, 7 y 3 por 5, 15. Y esto corresponde al valor de la función objetivo cuando tenemos una solución óptima. ¿Y eso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primer paso,
plantear una solución básica factible, ¿cierto? Al decir básica factible, quiere decir que aquella que satisface todas las restricciones. En este caso tenemos simplemente la de balanza. Luego, calcular el valor de las variables duales, ¿cierto? Usando el costo reducido de las variables básicas, donde conocemos que es 0. Segundo paso es calcular el costo reducido de las variables no básicas, con la cual se va a determinar si entra una variable, ¿cierto? Si tenemos un costo negativo que entra la variable. Luego hay que determinar si existe un ciclo y ver qué variable sale. Para ver qué variable sale simplemente hay que aumentar g al punto de que cualquiera de las variables salga 0. En este caso era esto, ¿cierto? Y luego de eso tenemos la nueva solución del problema. Por lo tanto, la siguiente iteración corresponde a lo mismo. Tienen que volver a calcular las variables duales, tienen que volver a calcular el costo reducido de las variables no básicas y de nuevo determinar si entra o no una variable a la base. En este caso, como todas son positivas, no entra ninguna. Cuando lleguen a este punto es porque están en la solución óptima.